Ey, vení a hablarlo. Conversaciones y actualidad. ¿Qué pasó la semana pasada? Aquí se lo contamos. Un saludo a todos nuestros oyentes de Hablarlo. Estamos en un capítulo más, capítulo 37. Y hoy estamos en cabina Santiago Vega y Verónica Sara. Vero, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Bueno, hoy vamos a hablar de la participación de Colombia en los presentes Juegos Paralímpicos. Y para eso hoy trajimos a Navi Sepúlveda Rueda. Ella es licenciada en Educación Especial, especialista en Actividad Física y Salud, magíster en Educación, aparte también es docente de nuestra querida OEA y forma parte del Grupo de Investigación Prácticas Corporales, Sociedad, Educación y Currículo. Está enfocada en temas de discapacidad, asesoría en necesidades educativas especiales y educación física adaptada. Estás más preparada que un yogur, Nadie. Muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y muy contenta de estar acá compartiendo con ustedes. Y bueno, vamos a hablar de los Paralímpicos. ¿Cómo han visto los Paralímpicos? ¿Qué tal? ¿Cómo han vivido estos Juegos? Súper bien, muy contentos, con muchas expectativas y se puede decir de alguna manera que recogiendo frutos. ¿Vos qué tal, Vero? Son horarios muy difíciles de ver, pero son una madrugada intensa, pero finalmente, digamos, vale la pena con los resultados que se están dando. Y si aún así no hubiera resultados, también es mucho orgullo. Está muy, muy bacano. Yo hoy estaba viendo el partido de fútbol para ciegos de Colombia contra Francia. Nos ganaron por desgracia, pero igual fue eso muy bacano. Ha sido una emoción muy chévere y ojalá que sigamos creciendo porque estamos ganando un montón. Sí. Pero bueno, antes de empezar con la entrevista, vamos a hablar un poquito del contexto, del por qué vamos a hablar de esto. Lo que han sido los Paralímpicos hasta el momento es lo siguiente. Los Paralímpicos empezaron el 28 de agosto y van a finalizar el 8 de septiembre. O sea que para el día en el que este capítulo salga, los Juegos ya van a haber terminado. Porque hay que aclarar que esto lo estamos grabando hoy 5 de septiembre. Así es. Y por eso mismo hasta ese momento hemos ganado 20 medallas. Hasta ahora son 5 de oro, 6 de plata y 9 de bronce. Y ya con esas cifras estaríamos superando nuestra participación en Río 2016, donde en ese momento ganamos 17 medallas. Y también estamos solo a 5 medallas de igualar nuestra mejor participación en los Paralímpicos, que fue la anterior edición en Tokio 2020, donde ganamos 24. Estamos muy cerquita. Estamos cerca, yo creo que se puede. Sí. Faltan 4. Pero bueno, de hecho, hoy ganamos 3 medallas de esas 20 que menciona Verónica. Sí. Ganamos un oro en boche de parejas mixto S4, gracias a los hermanos Lady y Delson Chica. Y ganamos 2 bronces, una de mano de Karen Palomeque en salto de longitud T38 femenino. Y hay que resaltar que esta es su segunda medalla de estos Juegos, porque ella ya había ganado un oro por la participación en atletismo de 100 metros. Se ganó un oro por esa también. Y la otra medalla de bronce que ganamos vino de parte de Winder Bermúdez en atletismo de 400 metros de 3. Así es, y nos está yendo súper bien en el medallero internacional, vamos de 18 y somos el segundo mejor posicionado en Latinoamérica. El primero es Brasil y ya digamos que con todo este rendimiento que hemos visto, ¿verdad? Como en redes sociales vuelven los debates y las preguntas alrededor de los juegos. Por ejemplo, las razones por las que nuestros paratletas les está yendo tan bien, mientras que los deportistas olímpicos no brillaron de la manera en que se esperaba o no obtuvimos los resultados esperados. Y justamente por eso invitamos a Navis, porque queremos entender un poco el contexto de los Olímpicos, queremos saber cómo es el proceso y cómo es la condición de nuestros paratletas en este país, cómo funciona todo este mundo. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar con la entrevista después de la cortinilla. ¿Vos qué sabés? Vení a hablarlo. Y bueno, ahora sí empezamos con la entrevista. Y antes de empezar, ¿vos crees que podamos seguir creciendo en el medallero, Navis? ¿Cómo la ves vos? Pues las expectativas son muy altas, ¿cierto? Porque como se ha venido observando y evidenciando, ya llevamos varios paralímpicos participando con una gran cantidad de atletas que traen un largo proceso y que efectivamente se prepararon para estos condicionantes. Expectativas de tener como ese logro significativo y poder ocupar podium sí hay porque tienen las condiciones, están enmarcados como en unos lineamientos como tal y de acuerdo como a los otros países que participan, nosotros estamos ahí en esos rankings. Entonces sí tenemos opciones.
Bueno, y como decía Santi, usted está muy bien preparada. Y precisamente por eso queríamos mencionar que leímos que en una investigación realizada, digamos, por estudiantes de la Universidad de Anne, habían descubierto que el 63% de los paradeportistas encuestados consideraban que sus entrenadores tienen poca preparación respecto a las necesidades para su diversidad funcional. Por lo tanto, ustedes de su experiencia, ¿qué tipo de capacitación cree que deberían recibir los entrenadores y personal de apoyo para trabajar con los atletas y cuál están recibiendo actualmente? Bueno, yo considero que en este momento Colombia viene marcando una pauta muy importante con la organización estructural que tiene nuestro Comité Paralímpico, porque desde ahí se han venido gestando unas acciones que ya impactan significativamente a los distintos departamentos y por ende a las distintas localidades, ¿cierto? Entonces, la capacitación y la orientación que frente a esos procesos se vienen dando ya están más organizados. Simplemente que como desde una perspectiva, no sé si han escuchado la cátedra, por ejemplo, de deportes paralímpicos, que es una opción que se le viene dando a las universidades para que en preparación a los licenciados en especial de educación física tengan esa orientación con esas cátedras como tal y que ellos se vinculen y participen y de alguna manera tengan el conocimiento mínimo de qué existe, cómo funciona, cuáles son esas características, porque si ustedes se dan cuenta, a diferencia de la población convencional, nosotros nos tenemos que aprender códigos, nos tenemos que aprender situaciones específicas de los paratletas, saber en qué clase deportivas están ubicados y con esas condicionantes se prepara. ¿Cuáles son esas fortalezas y esas debilidades que frente al deporte ellos manifiestan? Si están aptos o no para practicar el determinado deporte al cual ellos tengan incidencia, si tienen posibilidades de estar o no frente a esa práctica deportiva. Entonces yo pienso que en ese sentido hemos venido mejorando. Ahora bien, dentro de los entes deportivos como tal, encontramos esa falencia. Por eso es que se hacen acuerdos, convenios, para que ellos tengan la posibilidad de capacitarse, orientarse y tener claridad de esos deportistas que ellos tienen ahí, en qué forma o de qué manera se pueden organizar esos planes de entrenamiento y no generar lesiones. En vez de favorecerlos, los vamos a vincular con una serie de situaciones que no son favorables para ellos. Bueno, y a propósito de las condiciones de entrenamiento, te queríamos preguntar por algo. Ahí es como aquí en Antioquia en particular, ¿existen espacios acondicionados para la preparación de los paratletas? Y si existen, ellos cumplen con las condiciones de calidad de los estándares de calidad internacional. Sí y no. Okay. Voy a ser realista, ¿cierto? Porque todavía nos falta mucho. O sea, si así con la preparación que estamos teniendo y no está la logística como tal, estamos obteniendo resultados, se imaginan teniendo todas las capacidades y la infraestructura tecnológica y convencional que en el momento existen y que no las hemos podido vincular como tal. Los recursos están de alguna manera sujetos como a esas políticas, porque apenas hace algunos años estamos creyendo en que la población con discapacidad sí tiene las mismas opciones de ganar y de tener resultados positivos en estos eventos deportivos, porque de verdad que ahí está la talanquera. O sea, como infraestructura nos faltan muchas adecuaciones, los chicos tienen a veces que conseguirse materiales y vinculación de recursos para poder estar presentes como con mínimos disposiciones para participar. Igual los entrenadores, ellos te tienen que adaptar y adecuar. Bueno, si no tenemos un gimnasio, pero y necesitamos estas determinadas características de este recurso, ¿cómo lo adaptamos para que lleguen a la población como tal? Entonces, infraestructura todavía nos falta muchísimo. De pronto, en el momento, con el Ministerio del Deporte en Bogotá, que hay un centro de acondicionamiento físico y todas las características de los profesionales disponibles, pero están allá. O sea, cuando ellos logran clasificar a un nacional y logran tener como ese paso de vincularse con posibilidades a ellos, es ahí donde adquieren y donde acceden a toda esa tecnología y toda esa parafernalia pero en específico en lo local y en lo departamental
nos falta muchísimo. O sea que cualquier para atleta que quiera ya empezar como su proceso hacia el ciclo olímpico, tiene sí o sí que ir a Bogotá, que es donde están los espacios. Correcto. Ok. Esperemos que eso, digamos, haya una evolución, un cambio pronto, porque, digamos, apuntando al recambio generacional, los atletas no duran para siempre. ¿Qué estrategias o programas existen para atraer jóvenes con discapacidad a ese deporte del alto rendimiento? Bueno, vuelvo y reitero que es desde el Ministerio del Comité Paralímpico Colombiano que se vienen realizando acciones específicas y ellos van, eh, reorganizan y distribuyen su personal disponible para que nos capaciten y nos orienten en las diferentes entidades que hacemos parte como de esos procesos como tal. Ellos inician con programas de actividad física y salud y a partir de ahí logran detectar pues como esos talentos. De igualmente logran capacitar a aquellos compañeros que quieren estar liderando como esos procesos de entrenamiento o que han venido mostrando resultados y avances con relación a esos procesos como tal y los capacitan. Hacen parte como de ese pool de entrenadores específicos que tienen como esa orientación y luego ellos replican esa información que reciben a los distintos departamentos y municipios. En ese proceso estamos. Dimos un salto bastante tremendo desde Londres 2012 a Río 2016. En Londres 2012 ganamos 2 medallas en total y luego en Río 2016 ganamos 17. Luego en los anteriores, en Tokio 2020, ganamos 24. O sea, ¿cuál podría ser el motivo de este crecimiento en el medallero? Porque de una edición a otro crecimos tanto. Por lo que a nivel internacional ya estamos siendo reconocidos y estamos puntuando, tú sabes que nos movemos por ranking, Sí. ¿cierto? Y que de acuerdo a eso le van generando a Colombia una participación. Entonces, como estamos siendo responsables, como estamos llevando los debidos procesos con relación al entrenamiento de los procesos que llevan los atletas, por eso nos están dando esas oportunidades como tal. Y tiene mucho que ver el proceso que hace muchos años lleva el Comité Paralímpico y las diferentes entidades como tal. Incluso hay atletas que de manera independiente con sus entrenadores o con sus familias vienen haciendo procesos individuales. Entonces, cuando ahí entra el comité y empieza a descubrir como esos talentos, es que se empiezan a fortalecer. Por ejemplo, este año ha sido muy significativo porque hemos estado teniendo convocatorias. Entonces, eso ha sido una estrategia, el reconocimiento que ha tenido Colombia con esa responsabilidad y esa capacitación que han venido teniendo los entrenadores, tanto a nivel nacional como internacional, además del reconocimiento con la adecuada clasificación funcional, porque también está enmarcada ahí tener como esos procesos que se vinculen en un reconocimiento como tal y que nos eviten que nos devuelvan atletas porque no los clasificamos de manera adecuada. Eso también ha sido muy importante. Por lo menos hace poco ocurrió algo con uno de los primeros medallistas, se me olvida el nombre en este momento, pero es que él concursó en una... Carlos Serrano, Serrano, Él sí. concursó en una diferente a la que él estaba... Correcto. ¿Cómo es el asunto ahí? Lo que pasa es que él tenía una clasificación y cuando ellos, de lo que te decía ahorita, la clase funcional, ¿cierto? Ellos los clasifican de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a sus capacidades y hay un pool de clasificadores funcionales donde intervienen médico, fisiatra, médico general de todas las disciplinas y hacen unas evaluaciones de acuerdo a esos desempeños que ellos tienen que tener en el respectivo deporte. Y a él le hicieron una variación y una clasificación de acuerdo a cómo él se venía desempeñando, que de alguna manera le afectó su participación, porque efectivamente ustedes se dan cuenta que en la organización en la que lo ubicaron no correspondía a cómo él venía. Y por eso, pues antes es que tiene un excelente desempeño, porque mira que igual no deja de marcar el 1-2, ¿cierto? Como tal, pero es dependiendo como de eso, porque su clasificación y su nivel de desempeño aumentó, que es también lo que se busca. Hay deportistas que no se quedan en la misma clasificación como tal, sino que van avanzando y que de acuerdo a ese entrenamiento y a ese proceso que llevan en el determinado deporte, ellos pueden tener una variación en su clasificación que los puede poner o por encima o por debajo del ranking en el que estaban. Ok, quiero que nos devolvamos un poquito, porque usted estaba hablando que, bueno, Colombia se empezó a volver más internacional, empezó a ganar más medallas y a hacerse más reconocido. Y gracias a eso empieza también a haber una mejor inyección de recursos.
pero digamos, eso también habla mucho de la cultura como de resultados que tenemos, que si no hay resultados, entonces nosotros no apoyamos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué opina de esa cultura de resultados que tenemos en los procesos de largo aliento? Igual que pasa en el convencional que llamamos, ¿cierto? Que en los deportes olímpicos, si no hay resultado, es una cultura errada y que no solamente le pasa a Colombia y sobre todo a los latinoamericanos. Si mostramos resultados, pues tenemos un apoyo de alguna entidad o algo, pero si no, no lo hay. Y se muestra después de, no en el antes, porque consideramos que lo que les decía ahorita, a los patrocinadores les da miedo invertir en algo que no es conocido, que tiene incertidumbres, que no se cuenta como con las características que debieran tener de preparación según como lo que ellos manifiestan y muestran como tal, y pues ellos no van a invertir en una cosa que no les genere como un intercambio como tal. Y igual pasa con los convencionales, ¿cierto? Tenemos esos apoyos y esas características son después de que obtienen los resultados de manera independiente y uno dice no debiera de ser porque no es lo correcto. Pues queremos resultados, pero no invertimos en el proceso. Exacto. A propósito de inversión, como hablar un poquito más del rol del gobierno en todo esto, porque vemos que a los atletas olímpicos, de alguna forma, hace unos días que hacíamos precisamente un capítulo sobre los olímpicos, nos contaba el invitado que tuvimos que a ellos también se les daba como un incentivo de parte del gobierno, una especie de salario, entre comillas, unos apoyos que daba el gobierno. ¿Estos mismos apoyos los reciben los paratletas también o es diferente? Sí, también lo reciben, es en igualdad de condiciones, porque igual estamos trabajando el sujeto de derechos, ya no de condición, sino de derechos. Entonces eso es una ganancia que también ha tenido Colombia y que ha permitido que esos procesos se valoricen y se visibilicen como tal. Tienen la igualdad, o sea, con relación a las mismas condiciones que coloca el gobierno para los convencionales, igual para el paratleta. Cuando vos dices que lo hemos ganado, es a partir ¿desde hace cuánto hacemos esto? Desde el reconocimiento que tuvimos en los primeros Olímpicos. Okay. Ni siquiera cuando ganamos la segunda medalla, eso fue después desde el principio, okay. No la tuvimos, fue ahorita en el segundo o tercer que participamos en los Paralímpicos, fue que empezamos a tener el reconocimiento. Además porque también nos organizamos. No estábamos organizados internamente. Hay una cuestión que viene haciendo, pues y que eso también hay que contarlo, el Comité Paralímpico nos viene organizando. Bueno, entonces ya las federaciones, entonces ya los deportes federados ya tienen que estar organizados, tienen que cumplir con unas exigencias de acuerdo a la norma internacional que lo regula como es el IPC, ¿cierto? Que es el Comité Internacional de Deporte Paralímpico, y tenemos que regularnos de acuerdo a esas normativas porque no las teníamos. Igual los clubes, entonces tenemos clubes, tenemos ligas y tenemos federación. Y esos deportes federados son los que participan y los que tienen pues como esa orientación como tal. Entonces es a partir de ahí que se tiende como a vincular esa orientación y ese derecho a tener pues como ese reconocimiento como tal. Porque si no estaba organizado, pues cómo se iban a pedir como tal, ¿sí? Y ahí ocurre una cosa también, y es que veíamos que durante los Juegos Olímpicos surgieron muchas noticias, muchísimas de todo este tema de el gobierno no me apoya, muchos atletas que salían a decir como nos faltan oportunidades, nos faltan cosas, pero aquí no he visto como que haya salido tantos. De hecho, incluso leíamos hace unos días que habían atletas que agradecían al gobierno porque el Comité Paralímpico como que sí les había dado mucho apoyo y muchas cosas. ¿Podrías decir que entre nuestro Comité Olímpico y nuestro Comité Paralímpico, el Paralímpico está trabajando, entre comillas, mejor, está haciendo mejor las cosas? ¿O lo puedes decir? Sí, ¿Lo afirmas? Sí, lo afirmo. Okay. Esa viene mejorando. Todo hay que decirlo y se vienen visibilizando esos procesos como tal. Efectivamente, yo tengo un estudiante que es interesante porque él es un paratleta T20, quiere decir que tiene una discapacidad intelectual y es un atleta en atletismo, ¿cierto? Y él decía su investigación, porque él está en la escuela y está haciendo un proyecto de investigación y su problema fue alrededor de eso. ¿Por qué los paratletas no tenemos el apoyo del gobierno?
Entonces yo le decía, ¿cuáles argumentos tienes para decir que el gobierno no te está apoyando? Y entonces me decía, es que no tengo zapatos, es que no tengo pasajes con que ir a entrenar, es que yo me condiciono cuando vamos a participar a determinados lugares porque no tenemos los recursos para desplazarnos. Entonces yo decía, perfecto, es igual que como con los convencionales, ¿cierto? Todavía tenemos esa falencia. Vuelvo y les insisto, cuando el atleta muestra resultados, es que tiene ese amparo de esas organizaciones departamentales, gubernamentales como tal, que le dicen, bueno, ahora sí le podemos hacer el reconocimiento porque tú le aportaste una medalla al municipio o al departamento y a partir de ahí adquieres ese derecho. Eso es una ganancia que se ha venido gestando. Listo. Y hablando, digamos, de presupuestos, tenía la duda, porque, digamos, en el presupuesto se disminuyó para los olímpicos. ¿Eso también afectaría a los paralímpicos? Al 100%. O sea, nos vamos a ver súper afectados. Y obviamente ustedes van a empezar a ver que sí, pues, se venían haciendo ganancias de espacios, de vinculación de procesos. Con esta reducción del presupuesto a todos nos va a afectar. Y los paralímpicos no van a ser la excepción. Así tengamos muchos resultados. Muy triste porque de por sí ya operan con mucho menos presupuesto del que opera el Comité Olímpico. Y ahora encima que lo vean recortado es bastante fuerte. Bueno, y ya para finalizar, no es, además de la parte presupuestal, no es para un secreto para nadie que el cubrimiento mediático entre olímpicos y paralímpicos es diferente. ¿Usted cómo percibe, digamos, ese cubrimiento que hacen los medios a los Juegos Paralímpicos y sí en su ciclo y en sus carreras deportivas en general? Sigue siendo invisibilizado, o sea, porque no es importante. ¿Cierto? No, todavía tenemos esa cultura del deporte élite que es el fútbol, y mira que igual pasa en lo femenino, el deporte femenino, estamos en una categoría sub-20 y no es tan visibilizado como es el fútbol en general, ¿cierto? Todavía tenemos esa tendencia de focalizarnos en algunos aspectos y digamos que hay algunos espacios deportivos que lo nombran, que hacen el reconocimiento, pero porque está como política, que debemos hacer cubrimiento a todos los eventos, indiferente de la condición, y es un derecho que se viene pues solicitando como tal, pero no se le da como esa debida importancia, porque todavía hay algunos sectores que pensamos y minimizamos lo importante que es para un deportista, para atleta, ser reconocido y que el evento como tal sea reconocido. Todavía decimos, ay, qué pecadito, qué pesarcito, mira, cómo corre, como, ay, ve, pero qué tan bueno, ¿cierto? Porque todavía tendemos como a esa dolencia, como de verlo como el discapacitado, el que no es capaz todavía tenemos ese pasado, todavía nos arrastra un poquito, todavía nos falta. Podemos mejorar. Sí, claro, y esa es la idea. Y es muy bonito porque es la misma población, ¿cierto? La que se toma los espacios, es la misma población la que viene exigiendo como yo tengo deberes, pero también tengo derechos. Y son los mismos entes gubernamentales que nos vienen apoyando como en esos debidos procesos. Y eso me parece fundamental. E incluso mire este programa también, que tiene en cuenta y lo agradezco muchísimo porque qué rico, o sea, también visibilizarnos. Bueno, hubo un evento súper importante de olímpicos, pero también lo hay de paralímpicos y tiene la debida estructura y la debida importancia como tal, porque ahí hay unos sujetos, hay unas personas de derechos. Claro que sí, esa es la idea aquí también, mejorar. Pero bueno, Navi, muchísimas gracias por tu tiempo, por responder nuestras preguntas de forma tan amable. Y como vos decís, es muy importante que sigamos tratando estos temas porque ellos también merecen toda la importancia, son tan o más importantes que los olímpicos y de condiciones. Entonces, muchísimas gracias, Navi. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hoy, háblalo. Hoy estuvimos en cabina Santiago de Durán y Verónica Saramo. Este es un podcast de la urbe presentado en el 1012 Lab de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia.
Muchísimas gracias por estudiarnos y hasta pronto. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @delaurbe en Instagram y @delaurbe_en X. Además, podrás ampliar todo el contenido en nuestra página oficial de la urbe.